Año nuevo, cuento nuevo. Dos cruces a lo lejos. Había una vez un planeta llamado Cerces, ubicado en una galaxia muy lejana. Al menos con ese nombre lo apodaron los primeros terrícolas, que desde el cielo vieron una serie de dunas entrelazadas que formaban dos X, casi perfectas. En efecto, era un planeta desértico cuyos habitantes habían evolucionado para adaptarse al clima extremadamente caliente y seco. Todo el día estaba iluminado por alguna de las decenas de pequeños soles que hacían de satélites naturales. Allí vivía una especie de seres humanoides, por no decir lagartijas de dos patas, con tres grandes ojos rojos y pulgares oponibles como los primates, que bautizaron como sirianos. Fueron recibidos por un joven siriano que se destacaba de los demás, dotado de una fuerza y una habilidad excepcional. Demostró casi desde que salió del huevo que estaba destinado a ser líder. Corriendo en cuatro patas, formó un círculo alrededor de los terrícolos y los olió intentando obtener algo de información. La piel blanca y la presencia de cabello de los extranjeros que se divisaba a través del casco indicaban que eran de muy lejos. Convocó rápidamente a toda la tribu, siendo la novedad del año o de la década en un lugar donde nunca pasaba casi nada relevante. Cyrus y sus compañeros se mantuvieron alertas y expectantes, pero al ver que no había peligro por parte de ellos o de su nave espacial, rápidamente perdieron el interés. El capitán de la nave, John, y la subcapitana Mileva fueron los encargados de calmar a la tripulación, especialmente al encargado de armas, Vladimir, quien estaba ansioso por vaciar el cargador en una supuesta batalla que podría estar igualada, ya que las lagartijas superaban a los humanos 5-1. Sin embargo, no llevaban con ellos armas semiautomáticas. Las primeras semanas tuvieron una guardia permanente que les impedía moverse del sitio que aterrizaron. Los terrícolas intentaron comunicarse usando diversas lenguas y sonidos, pero no lograron entenderse. Mileva volvió a la nave y tardó un par de días en realizar una historia en impresiones a color, para que mediante pictogramas pudieran dejar de temerles. En las imágenes se presentaron como habitantes de un planeta llamado Tierra, un lugar devastado. Lamentablemente su nave se había dañado y no podían recorrer los cientos de años necesarios para llegar a su mundo. Cyrus y los más corpulentos sirianos escucharon con atención, pero no estaban seguros de qué pensar de esos seres del espacio. La comunicación entre los dos grupos no fue fácil, debido a las diferencias de idioma y cultura. Sin embargo, con el tiempo, Cyrus y John lograron mantener a raya a sus bandos. Los terrícolas se maravillaron con la adaptación de los reptiles al ambiente desértico y su habilidad en combate cuerpo a cuerpo, prácticamente sin armas. Sin embargo, los humanos no paraban de sorprenderse de lo distintos que eran, no solo por su fisonomía, sino por su cultura. No había casas, ni propiedad privada, y mucho menos llaves o cajas de seguridad. Dormían en hoyos y andaban desnudos. Todo era de todos y todos eran de todos. No había parejas, ni familias, ni conceptos de hijo. Los huevos eran de la comunidad y las crías podían alimentarse y valerse por sí mismas desde que rompían el cascarón. Los astronautas ayudaron a generar vehículos para el traslado, armas rudimentarias y herramientas agrícolas para mejorar la cosecha del único cultivo del lugar, una planta parecida a la tuna, cuyos frutos rojos eran el único alimento que consumían estos seres. Las plantas crecían libremente por todo el planeta. Eran la única fuente de alimento y además saciaban la sed. De gusto agrio, un sabor parecido a vinagre con pimienta, pero los terrícolas terminaron por acostumbrarse. Estaban hartos de comer esa comida pastosa en tubos, que después de semanas sabía pasta dental. No había en Cerces guerras, animales peligrosos, enfermedades, ni dioses que adorar o de los cuales preocuparse. No había volcanes, inundaciones, era prácticamente el paraíso sin frutos. Sus habitantes envejecían de manera lenta, tal vez porque se pasaban la mayor parte del día durmiendo o porque no tenían preocupaciones en la mente como las complejas ideas de los humanos. Mientras que la tripulación envejecía 10 años, los cercianos lo hacían a razón de 1. A la vejez más prematura de los terrícolas se le sumaba el problema de respirar.
Sus trajes especiales tenían un aparato a luz solar que reciclaba el aire de Xerxes y lo volvía respirable. Este simple detalle llevaba a tomar decisiones traumáticas. Cada vez que nacía un niño y pasaban los chequeos de salud, debían aniquilar al más viejo o al más enfermo. No podían compartirse los trajes, y mucho menos los respiradores. Así le tocó el turno a Jon, a Mileva y hasta el mismísimo Vladimir, quien nunca quiso morir fuera de una batalla. Murió asfixiado y atado mientras dormía. Los extranjeros nunca quisieron pelear con los sirianos. Esa es la promesa que le hizo jurar Jon a cada uno de los primeros hombres bajo pena capital. Sin embargo, la raza humana, aunque sea indirectamente, trae la semilla de la discordia. A 50 años del asentamiento, los sirianos iban a un colegio donde aprendían un lenguaje muy similar al de los egipcios, donde en vez de letras había símbolos. Un derivado de aquellos pictogramas que Mileva había enseñado hace varias décadas. Las sirianas más osadas habían empezado a usar pequeñas prendas, especialmente gorras o remeras. La segunda generación de humanos ya se sentía en casa, así que comenzaron a recrear lo que sus padres les contaban que había en la tierra, con sus loteos, con espacio suficiente para un jardín donde crecían sus frutos y con rocas apiladas que daban techo y sombra a un modesto hogar. En especial eligieron la parte alta de la luna para poder tener una vista mejor. Mes a mes iban haciendo reformas, que iban desde adornos hasta pintar las piedras con aerosoles que tenían la nave espacial. Luego bajaron el mobiliario de la nave y tiempo después la desmantelaron para poder usar sus partes como techos o paredes. En especial en busca de sombra, añoraban la oscuridad, el poder dormir sin tener que cubrir sus cascos. Sus padres habían conservado la nave como símbolo de su pasado, como un monumento histórico que les recordaban quiénes eran, pero para los jóvenes no significaba nada más que material de construcción. Ninguno sabía pilotear, es más, nunca habían visto un celular o se habían conectado a internet. Mientras eso ocurría, los nativos lo miraban de reojo, sin entender el motivo de acumular cosas innecesarias para subsistir. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando vallaron sus lotes y cubrieron los alambrados para tener intimidad. Habían pasado 70 años humanos. Los sirianos olvidaron qué había allí dentro, entonces empezaron a cavar o tratar de saltar el alambrado. Los descendientes de los primeros hombres seguían siendo un número reducido. Aún no lograban superar el problema del aire, lo que impedía que creciera la población. Sabiendo que estaban en una inferioridad de casi 20-1, pidieron ayuda a Cyrus. Este último no pudo dominar a los más jóvenes, que los superaban en fuerza y agilidad. La batalla fue desigual, de 1 contra decenas. En un par de minutos lo apartaron con rabia, golpeándolo con sus colas. El ex líder se alejó arrastrando las patas y con la cabeza gacha, recordando aún la llegada de Jon y la primera vez que estrecharon sus manos. Los humanos más ancianos tiraron el alambrado y abrieron sus casas a la comunidad. Por una semana las lagartijas caminaron y estropearon cuantas cosas pudieron hasta que se cansaron y ya no despertó en ellos ningún interés. Pero un par de lotes con hijos pequeños temieron por la vida de sus infantes. Levantaron paredes aún más altas y púas más afiladas. Sin embargo, esto no hizo más que desafiar a los sirianos, que intentaron entrar día tras día. Hubo varias bajas, pero lograron ingresar. Ya en el interior no atacaron a nadie, sino simplemente humearon, orinaron, escarbaron. Los dueños de las casas abrieron las puertas y los visitantes continuaron su camino. Los extranjeros hicieron una reunión y decidieron vivir por mayoría a puertas abiertas, en intimidad, honrando la vieja promesa de Jon y Mileva. Aquellos que no estaban convencidos se alejaron con las viejas armas, casi obsoletas, a las tierras más altas. Antes de irse fueron a despedirse de aquel jefe que le dio la bienvenida a sus padres, pero en su lugar encontraron una lagartija entumecida, que había muerto hace un par de horas o días. Allí no hay médicos ni autopsias, pero muchos creen que murió por el dolor o por la vergüenza de no haber podido imponer su opinión. El tiempo y los elementos jugaron en contra de los exiliados. A los pocos meses murieron de sed, de calor o de hambre, con la mirada fija en las 2 cruces que forman la duna más alta del lugar. Bueno, ahí terminó el cuento. Podemos rescatar que la interacción entre los humanos y los sirianos destaca la tensión entre 2 formas de vida, una basada en la propiedad,
el progreso y el individualismo, que sería la de los humanos, y otra en la colectividad, la simplicidad y la armonía con la naturaleza, que serían los sirianos. Aún estamos a tiempo de elegir cuál de los dos modelos queremos vivir en nuestro planeta. Hasta la próxima.